¿Sabían que muchos de los que creen que son indocumentados podrían, de hecho, legalmente decir que no son ilegales? Tiene bastante tiempo que he querido hablar sobre esto y hoy que es sábado nos estamos dando tiempo de esto que es bastante importante porque si se supiera todo lo que les voy a contar hoy, créanme que medio sistema migratorio de los Estados Unidos se iba a caer a pedazos. Vamos al grano porque esta no es una opinión nada más mía. No es algo que solamente yo diga. Ya hemos visto muchas pancartas, el clásico, nadie es ilegal en tierra robada. Tiene cierto sentido. La cosa, amigos, y lo más peligroso, lo que Trump no quiere que se sepa, y sobre todo el sistema judicial sobre el que Trump basa su política migratoria, es que esa frase no es una metáfora. Detrás de eso hay historia, hay jurisprudencia, hay casos concretos. Hablando de historia, en 1848, y déjenme nada más hacer un breve recorrido sobre de dónde nos vamos a montar para lo que les voy a decir, que es lo que pocos saben, es que en 1848, después de que Estados Unidos invadió México, pues se firma el famoso Tratado de Guadalupe Hidalgo. ¿Qué hace ese tratado? Bueno, pues nos quita Estados Unidos la mitad de todo nuestro territorio, lo que era, y esta es la clave, todo lo que era California, Arizona, Texas, Nuevo México, Nevada, partes de Colorado, Kansas, Wyoming, pues esa es la mitad prácticamente de los Estados Unidos. Y la mitad que era nuestra, que se la llevaron. Estamos hablando de 2.300.000 kilómetros cuadrados. El 55% de los Estados Unidos. Lo peor, amigos, no es eso. Lo más sucio fue lo que vino después del tratado. Porque en ese tratado, que todo el mundo sabe que existe, pero pocas veces lo hemos leído, en el artículo 8, fracción 9, Estados Unidos se comprometía, fíjense nada más, a respetar la propiedad, la lengua, la religión, las costumbres y los derechos civiles de los mexicanos que se quedaran viviendo en esas tierras. Ahí también se les prometía que se iban a convertir en ciudadanos estadounidenses sin ninguna traba. ¿Qué pasó en realidad? Como siempre, no les respetaron la propiedad, no les respetaron su lengua, porque toda esa parte, si se hubiera respetado la lengua oficial de la mitad de los Estados Unidos sería el español. No respetaron su religión y mucho menos su ciudadanía. Y lo firmaron. Y no lo cumplieron. Entonces, literalmente, los dejaron en el limbo. Eso sí, les quitaron sus tierras, los forzaron a salir de ahí, los volvieron ciudadanos de segunda. Y ahora quieren decir que sus descendientes son ilegales. A ver, aquí está el primer vacío legal muy serio. Porque si Estados Unidos no cumplió con ese tratado, según el derecho internacional, específicamente la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, no pueden beneficiarse de su propio incumplimiento. En el derecho civil, se dice de una manera más fuertecita. Se dice que nadie puede ser víctima de su propio dolo o torpeza. Y eso, amigos, cuidado, porque eso abre la puerta para que cualquier persona que descienda de esos pueblos desplazados pueden argumentar pues que fueron afectados por una violación activa de un tratado internacional vigente. La cosa es que es más de la mitad de lo que era el territorio mexicano y los descendientes de toda la mitad, que hablaríamos de millones de mexicanos, que pueden decir que no son ilegales. ¿Han ustedes escuchado? Esta no es una concesión graciosa, no es un regalo del cielo, no es que yo esté descubriendo el agua tibia. ¿Han visto esas notas que se juega mucho con el título de una forma muy falsa, porque no es así, pero sí tiene un procedimiento? ¿Han escuchado esos títulos de que si tienes estos apellidos puedes reclamar la ciudadanía española? Bueno, no nada más es que porque te apellides, por ejemplo, Aguilar, ya tengas la ciudadanía española, no. A lo que se refiere es que
muchos de los que se apellidaban, por ejemplo, Aguilar, fueron desplazados a otros países, como México, y eran en realidad, por ponerse un ejemplo de algún apellido, pero hay muchísimos, Alonso, por ejemplo, eran judíos sefaradíes. Entonces fueron expulsados y todos sus descendientes, que originalmente pudieron permanecer, por ejemplo, en España, pues se fueron en la diáspora a México porque fueron forzados. Y bajo el derecho internacional tienen el derecho de reclamar regresar al territorio ancestral y a su ciudadanía. Bingo, cuidado con eso, ¿eh? Eso es derecho internacional vigente. Y el Tratado Guadalupe Hidalgo, pues resulta, amigos, que nunca ha sido anulado. Es ley internacional. Si los gringos lo anularan, tendrían que devolvernos la mitad de México, la mitad de nuestro territorio original. Ahora alguien me puede decir, bueno, sí, pero eso nunca ha pasado en el mundo. Bueno, hay casos reales, ¿eh? De hecho, aquí les tengo uno. Porque alguien puede decir, pues que esto no. Este merito. Ese es el caso de la familia Agrepina Lucero en Nuevo México. Resulta que en el 2018 llevaron a juicio a los Estados Unidos con un tema que venían arrastrando desde hace mucho tiempo. Ellos decían que su familia había vivido por generaciones ancestrales en un terreno muy cerca de un pueblito llamado Cabezón. No es albur, así se llamaba el pueblito. Que estaba en el condado de Sandoval. Y que esa tierra, pues se había heredado desde principios del siglo XX. Fíjense nada más. Encima de eso no tenían papeles perfectos. Ahí les regreso el caso, por si alguno lo quiere verificar. Esto es una fuente estadounidense, que es un portal de justicia que se llama Justia US Law. Ahí vienen los datos del caso. El estado frente a Lucero o contra Lucero. Ahí viene el número del caso, 2007, NMSC 41. No tenían papeles perfectos, pero decían, oye, pues llevamos aquí más de 70 años, aquí sembramos, aquí construimos, nosotros cuidamos la tierra, mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo. Bueno, ¿saben qué pasó? Que los herederos de otra familia, que eran los Tachias, pues llegaron diciendo que ellos sí tenían un título formal, pero sobre una tierra robada. Les dieron el título de una tierra robada, como la mitad de los Estados Unidos. Resulta que entonces los Lucero presentaron su defensa diciendo que esa tierra era parte de lo que históricamente les correspondía y que todo venía de una de esas reclamaciones chiquitas del siglo XIX de las llamadas Small Holding Claims. Ahí me regreso un poco para que el que lo quiera revisar, porque no vayan a decir que de cuál fumé. No, ahí está el caso. Estos Small Holding Claims, que eran comunes en esa región desde que Estados Unidos nos robó la mitad del país en México. Bueno, pues el caso llega a la Corte de Apelaciones de Nuevo México con el número A1CA 34995. Los jueces revisan todo, fotos viejas, testimonios, registros a medias, y aunque reconocieron que la familia Lucero sí había estado ahí por mucho tiempo, terminaron fallando en su contra. ¿Por qué? Porque no tenían una propiedad perfecta, como la que se exige en los tribunales estadounidenses. O sea, no bastaba vivir ahí toda la vida. No bastaba tener árboles plantados por los abuelos, ni que toda la comunidad los reconociera como dueños. Les faltaba el papel exacto. Y eso, amigos, es brutal, porque cuando Estados Unidos se quedó con esas tierras, ojo, porque van a ver cómo todo se les revierte, cuidado. Cuando Estados Unidos se queda con esas tierras en 1848, pues muchas familias mexicanas fueron desalojadas, sin compensación. Nos quitaron el derecho a registrar formalmente nuestras propiedades, nos robaron todo. Y este tratado, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, prometía que se iban a respetar nuestros derechos. La realidad es que no. La mayoría lo perdió todo. Y ahora, pues más de un siglo después, esas mismas familias intentan recuperar lo que fue suyo y los juzgan como si fueran invasores. Ese es el caso. Pero ese nada más es uno. Y representa miles de personas. Gente con raíces muy profundas, con historia muy documentada, que hoy no solamente pueden reclamar, sino que encima se les considera ilegales en su propia tierra. Ahora, vamos con el segundo punto.
que es el derecho indígena. Porque muchos de los inmigrantes a los que Trump llama ilegales no solamente son mexicanos, resulta que son indígenas, americanos de a de veras, no como Trump que viene de Europa, sus ancestros, no, de toda la vida de este continente, no invasores, no saqueadores, hablamos de gente que ha sido de aquí siempre, que son yaquis, que son zapotecos, que son mixtecos, mayas, purépechas, totonacos, pueblos originarios, que tienen miles de años de historia, antes que siquiera Estados Unidos inventara una frontera, o México, o Canadá, o Chile, o Venezuela, antes que todo eso, antes que siquiera existiera Estados Unidos, antes de que existiera la frontera. Bueno, hay varios casos aquí, ¿eh? El caso de los Tohono O'odham, que ahí se los voy a poner más en otros casos, en donde la corte, eso sí, ya lo reconoció, en Arizona y también en Sonora. Es una comunidad que no sé si ustedes lo sepan, pero que después de pelearse mucho, les dieron el derecho a cruzar libremente en la frontera entre México y Estados Unidos. Para ellos no aplica la frontera. Para ellos no importa que hayan nacido de un lado o del otro, ellos son de los dos lados. ¿Por qué? Porque se reconoció legalmente que su nación fue dividida artificialmente. Su nación, que existía antes que la nación de Estados Unidos y la de México. ¿Y eso cómo aplica? Pues muy simple, porque si una comunidad puede cruzar por su historia, a ver amigos, el precedente, ahí está, ya está creado. Y eso significa que otros pueblos indígenas también pueden tener el derecho de decir lo mismo. Derecho. Porque hay más casos, no nada más está ese. Hay otro caso en Texas también, de otra comunidad que se llama Kickapoo. Una comunidad que tiene un estatus legal de tribu binacional. Es tanto mexicana como estadounidense. Y tienen viviendas en los dos lados. Van y vienen. Ellos no necesitan visa. Ellos no son ni ciudadanos estadounidenses ni mexicanos. Ellos son Kickapoo. Y no son ilegales. Son originarios. Y ambos gobiernos los reconocen. Y si alguien es descendiente de una de estas comunidades, o si alguien, o si miles o millones de nosotros somos descendientes de toda la vida del territorio que nos robaron, y si migró sin que tenga una raíz legal que le dé más derecho que estar en los Estados Unidos, que el mismo derecho que tuvo Trump, que su abuelo era un inmigrante alemán, él sí es un invasor, porque él no es de aquí. Su familia nunca ha sido de aquí, de América. Él llegó desde el otro lado del continente. Nosotros ya éramos de aquí. Muchos de nosotros desde antes de que esto existiera. Mezclados también con migración. Y ahí viene el punto. Porque muchos realmente no saben que en realidad los llaman ilegales sin serlos. Y que pueden tener un argumento de defensa real contra la deportación. Tercer punto. Y ojo con este que les voy a decir porque no quiero que se malinterprete como si yo estuviera dando una invitación para hacer esto, Terminen, por favor, denme la oportunidad de terminar mi argumento, porque el primero puede sonar como un truco legal ahí, como para decir, oigan, aprovechen esto. No. La ley migratoria de los Estados Unidos, y es una realidad, bajo la ley migratoria de Estados Unidos, no es un crimen cruzar por primera vez la frontera sin papeles. Es en serio. No es un delito penal. Que yo estoy peleado con esto de que se le llama los delitos penales, porque por lo menos en México los delitos son por defecto penales, pues son punitivos. Pero cruzar la frontera de los Estados Unidos no es un delito. Para ser más explícito, un delito penal, aunque para mí es una redundancia. ¿Qué es entonces si no es un delito cruzar la frontera ilegalmente? Es una infracción civil. Es como pasarte un alto, como pasarte el semáforo en rojo. ¿Cuándo viene el delito? El delito viene si te deportan y luego vuelves a entrar. Pero si es la primera vez, técnicamente no eres un criminal. ¿Por qué les digo esto? Ojo, no les digo para decir, no es un delito, vayan, cruzan. No. A ver, esto lo dice la propia sección 1325 del título 8 del Código de los Estados Unidos, que dice específicamente que no es un delito. Y aún así, y la razón por la que les comento esto es porque
a pesar de que es una infracción civil, los tratan como criminales, sin base legal, ¿eh? Y esto sí hay que aclararlo. Porque a pesar de ser una infracción civil, Donald Trump está encerrándolos, hace una policía, que es ICE, para delitos civiles, los encierran, los humillan, los deportan como si fueran asesinos. Los tratan como delincuentes. Es como si te hicieran todo eso por pasarte un alto en los Estados Unidos. Y alguien me puede decir, es que no es lo mismo cruzarse un semáforo rojo que cruzarse una frontera. Bueno, ambos son infracciones civiles. No lo digo yo, Lo dice la sección 1325 del título 8 del Código de los Estados Unidos. No lo digo yo. Y aún así les dan un trato criminal. Cuarto punto. Muchos de los migrantes mexicanos, llevan décadas en Estados Unidos, pagan impuestos con su TIN, con su número, pues, lo que aquí sería en Canadá el SIN number. Tienen hijos ciudadanos de los Estados Unidos, compran casas en Estados Unidos, no tienen antecedentes penales. Y ojo con esto, porque yo sí quiero aclarar esto. Mucha gente dice, no, es que sí es un delincuente porque se cruzó ilegalmente. Eso no los hace delincuentes. Eso los hace infractores de una ley civil si es su primera vez. Hay que ser muy claros en eso. Porque cuando dice Donald Trump criminales ilegales, es un tonto que no sabe lo que dice, que se meta a estudiar derecho o que estudie la propia ley del país que gobierna. Porque si un inmigrante cruzó por primera vez, eso no lo hace ni un criminal y no necesariamente un ilegal, porque ya estamos viendo varios recovecos. Una infracción civil no te vuelve un criminal. Y el trato que les da es un trato de un infractor penal y no civil. Pero bueno, con todo esto, la ley migratoria les permite, por la propia legislación estadounidense, que si llevan más de 10 años en los Estados Unidos con buena conducta, pues poder arreglar su situación. Y aún así va la deportación. De hecho, esa ley está aquí en Canadá también, muy, muy de la misma manera, por razones humanitarias. Después de 10 años, una persona que no tiene documentos puede, por razones humanitarias, arraigo, pedir esto. Ya los que son abogados de inmigración pueden ahondar más en el tema, pero para efectos de lo que aquí estamos hablando, es de que tienen la posibilidad de pedir la cancelación de remoción de su deportación. Está muy claro en la sección 240A, inciso B, del Immigration and Nationality Act. Y cada año, a pesar de que ahí está, miles de personas lo consiguen, pero no muchos lo saben. No se dice. ¿Por qué? Porque Trump no quiere que todos lo sepan. Porque si se sabe, el sistema migratorio colapsaría. Aquí en Canadá eso también está y funciona. Yo tengo muchos amigos, bueno, al menos yo creo que unos 10 o 12, que ha sido su situación. Que no tenían documentos legales aquí en Canadá y con el paso de los años, no necesariamente ha sido una regla de 10. Yo conozco a alguno de 8 años que empezó ya que por el tema del arraigo, de que aquí nacieron sus hijos, de que nunca se condujo con deshonestidad, que no tenía pero sin ni una multa de tránsito, que siempre pagó impuestos, etc. Colaboró con la comunidad, tenía una religión en la que estaba integrado con la comunidad, etc., ¿no? En Estados Unidos muchos no saben esto, porque si lo supieran, pues las políticas de Trump colapsan, porque hay gente que lleva 10, 12, 20 años. Y ahora agárrense, porque hay jueces que sí han frenado deportaciones usando el argumento del arraigo histórico. De hecho, hoy tuvo un terrible revés Donald Trump, bueno, mejor dicho ayer, y vamos a hablar de eso más tarde. Un revés histórico, de 7-2 en la Corte de Justicia. Pero porque de eso vamos a hablar más tarde y eso merece un análisis especial, hay casos muy concretos. En California, por ejemplo, aquí les vuelvo a poner varias de las fuentes que estamos citando y varios de los casos de estudio para que ustedes lo chequen, pero hay un caso de California del 2014 en donde un juez suspendió la expulsión de una mujer que, es lo que yo les comentaba hace rato, era una mujer mixteca.
que llevaba más de 15 años en los Estados Unidos, tenía 3 hijos que eran ciudadanos estadounidenses. ¿Qué dijo? Pues que su comunidad pues, la había desplazado por conflictos históricos. ¿Cuál fue el argumento clave? ¿Cómo gana su caso? Porque su permanencia no era una amenaza para la sociedad, para los Estados Unidos. Y porque si la expulsaban, pues violaban el principio de proporcionalidad legal de sus propias leyes. Y más allá de eso, hay otro principio, que es un principio que viene desde los códigos franceses que se llama non-refoulement, que también lo tiene Estados Unidos en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, en donde dice que por principio ningún país puede devolver a alguien a un lugar donde corra el riesgo su vida o su libertad. Y esto, por cierto, es lo que está violando Donald Trump en el caso de Kilmar Ábrego. Está violando este principio que debería de proteger en base al Estatuto de Refugiados. Aún así, lo ignora. Y se está metiendo en un problema gravísimo. ¿En cuántos estados de México los inmigrantes se van porque tienen problemas con amenazas pues, de muerte por los grupos organizados? Yo leía una nota tremenda de esta semana de un agente de la extinta policía, una parte de la Policía Federal en tiempos de Peña Nieto, que en un helicóptero, se derrumbaron el helicóptero porque ese helicóptero iba detrás de un prominente líder de uno de los cárteles. Sobreviven de ahí varios agentes de la Policía Federal. Uno de ellos que sobrevive con el rostro quemado y muchas quemaduras. 10 años después lo asesinan esta semana. Increíble, increíble. ¿Cuántas personas no huyen porque su vida está en riesgo? Y que no pueden regresarlas al lugar de donde salieron. Gente pues, de Guerrero, de Michoacán, de Zacatecas, puede ser de cualquier lado, digo. También de El Salvador, como el caso de Kilmar Ábrego, ¿no? También hay pues quienes los llevaron desde niños que no sabían ni siquiera que estaban cruzando una frontera sin documentos. Ellos no tomaron la decisión. Ellos solamente crecieron en los Estados Unidos como cualquier otro niño. Los famosos Dreamers. Tienen un programa específico que sacan en tiempos de Obama, el DACA, y bueno, pues con eso de alguna manera los protege. Trump intenta también cancelar esto. Lo hizo desde la administración pasada. Afortunadamente en el 2020, pues la Corte Suprema de los Estados Unidos le da revés. Le dice que no puede hacer eso con los Dreamers. Y bueno, afortunadamente ahí están. Yo tengo sobrinos, sobrinas que son Dreamers, que están bajo el programa DACA. Y ahí tienen ustedes otra prueba de que incluso la Corte reconoce que gente como Donald Trump debe tener límites. Y que también los inmigrantes tienen derechos, incluso los que no tienen una situación legal establecida. Un dato más. Hay inmigrantes, amigos, y esto pocos lo saben, que son descendientes de quienes pelearon por Estados Unidos. A ver, en guerras como Vietnam, en Corea del Norte, o que sus hijos son soldados. Mexicanos que no tenían ciudadanía, pero que fueron reclutados. Y que sus hijos, pues ahora están en proceso de deportación. Cuando sus papás fueron a lo mejor hasta héroes de guerra. ¿Cómo justifican eso? ¿Qué clase de reciprocidad hay con un héroe de guerra? Por si fuera poco, en muchas ciudades de los Estados Unidos también se pueden obtener licencias de conducir, les pueden dar seguros médicos, le pueden dar matrícula consular, pueden pagar impuestos con documentos alternativos. Todo eso no se puede hacer aquí en Canadá, ¿eh? Canadá es más duro en ese aspecto. Si una persona no tiene una situación legal, no puede sacarse un número como lo que sería el TIN en los Estados Unidos, un SIN number, un RFC, pues. Aquí no pueden pagar impuestos, no pueden sacarse una hipoteca. En Estados Unidos sí. Y entonces, cuando vemos esto en Estados Unidos, pues quiere decir que son legalmente útiles porque les sacan los impuestos, pero también los vuelven desechables. Y Trump lo sabe. ¿Y qué pasa con las casas que ellos compran? Porque el sistema les permite comprar esas propiedades, por ejemplo. ¿Qué pasa con el dinero que ahí tienen? Por eso dice que va a deportar a millones, porque necesita el miedo. Porque si todo esto se supiera, si más gente lo supiera, pues muchos de estos inmigrantes, muchos tienen bases legales, en muchas razones.
porque tienen arraigo histórico, porque tienen el derecho de estar ahí, porque ya tienen más de 10 años, por lo que ustedes quieran. Y entonces se cae todo el argumento de sus redadas, de sus narrativas, etc. Si más personas supieran sus derechos y que no son criminales sino infractores civiles y que tienen derechos también bajo el sistema de derecho internacional, pues esto cambiaría. Y eso, amigos, está no nada más en algo que yo opine. A ver, claro que muchos no quieren que esto se sepa, pero no es algo que yo invente. Ahí lo pueden ustedes ver en los fallos judiciales, en los tratados, en las cortes, en los códigos legales, en el derecho internacional. Trump es el único que quiere negar esta realidad y este derecho de millones de mexicanos y de hispanos. Entonces yo creo que es muy importante, amigos, que la próxima vez que alguien le diga a alguien indocumentado o ilegal, primero hay que preguntarle si conoce el artículo 8 del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Primero hay que preguntarle si conoce el Estatuto de los Refugiados. Primero hay que intentarle si conoce la diferencia entre una infracción civil y un delito del orden penal en los Estados Unidos. Porque tan ilegal es el que cruza una frontera por primera vez que el que cruza un rojo en los Estados Unidos. No le puedes dar un tratamiento punitivo a una persona que tiene una infracción civil. Sin embargo, abusa de la ignorancia. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.